las voces de la ermita de Burgondo. ¿De verdad hay voces en la ermita de Burgondo? Sí, correcto, Juanca. La verdad es que la ermita de Burgondo tiene mucha historia, desde luego, y es un sitio realmente peculiar. Fíjate que la gente, por lo general, cuando se habla de la ermita de Burgondo, pues inmediatamente uno lo asocia a Ochate y, este pueblo maldito donde los haya, o eso dicen. Y nosotros, sin embargo, realmente sacamos mucho más de lo que pensábamos de este lugar, de la ermita de Burgondo, que de Ochate, que ciertamente la verdad es que nos defraudó en buena manera. Uh-huh. Muchos son los compañeros, los amigos del misterio que salen defraudados de Belchite o de Ochate, de cualquiera de esos dos puntos. Es curioso, quizás porque se crean expectativas en artículos y en programas de radio, expectativas que luego para la mayoría no se cumplen, ¿no? Claro, correcto. Además que en Ochate, pues que fíjate que nosotros hemos estado en ambos sitios, Juanca, y sin embargo sí que hemos de decir que en ese sentido, por lo menos a nosotros, Belchite sí que nos interesó bastante más que Ochate. Ochate principalmente además nos defraudó por el lamentable estado de conservación en el que se encuentra, porque bueno, es obvio que nadie se ha ocupado de cuidarlo, y prácticamente aquello se ha convertido ya en un botellódromo, más que en un lugar de interés. Y sin embargo, bueno, pues precisamente decidimos irnos hacia esta ermita, pues huyendo un poco de todo lo que nos habíamos encontrado en la parte inferior del pueblo. La ermita se encuentra ubicada en una ladera, aproximadamente a unos 500 metros de lo que sería el pueblo, el centro del pueblo, y bueno, pues es un lugar, como te digo, Juanca, muy peculiar. Si te parece, te lo describo un poco. Sí. Uh-huh. A nivel histórico. Sitúanos primero a qué lugar de la geografía tenemos que ir para visitar la ermita de Burgondo. Bueno, la ermita de Burgondo se encuentra, como decimos, en el abandonado pueblo de Ochate, que se encuentra en el condado de Treviño. Uh-huh. Un lugar pues que se encuentra entre las aldeas de Agüillo, Ajarte, Imiruri y Uzquiano, condado pues muy cerquita de Vitoria, apenas a unos 25 o 20 kilómetros de Vitoria. Y en principio es sencilla, entre comillas, de localizar. Lo que ocurre es que, bueno, hasta que uno sabe dónde está, sí que cuesta un poco de trabajo, porque nosotros, todo el mundo, de hecho, es muy frecuente en Internet verlo, pues comentarios del tipo, pues es muy fácil de llegar, es muy... y lo cierto es que no es tan fácil, aunque bueno, luego ya una vez que uno lo tiene localizado, sí que se llega con cierta facilidad. Pues te comento, Juanca, sí. Si te parece, entramos en detalles. La ermita, concretamente, data del siglo XVII, o eso son la mayoría de las fuentes nos hablan de esa fecha, aunque hay otras que hablan de fechas muy anteriores, de épocas muy anteriores. Y, como te digo, tiene básicamente 3 puntos de interés, o al menos a nosotros nos parecieron interesantes. La primera cosa es el portón, que ya desapareció y que se encuentra ahora mismo en una población también muy cercana que se llama Uzquiano. Uh-huh. Y ese portón, Juanca, estaba lleno de realmente unas claves esotéricas, podríamos decir, bastante interesantes. Para que te hagas una idea, pues por ejemplo, una de las muchas iconografías que se veían en este portón, pues era ni más ni menos que la cara de 2 diablos, protegiendo a un avaro mientras hacía girar la rueda de un molino. Se observa también lo que es el ritual de la matanza del cerdo, aves descabezadas. Es curioso, ¿no? Es curioso, Daniel, que iconografías tan contrapuestas con la fe cristiana, en fin, estén presentes precisamente en una iglesia cristiana, ¿no? Claro, eso fue lo primero que a nosotros nos llamó la atención de este lugar, porque ya te digo, Juanca, es muy, muy interesante este lugar, mucho más que Ochate. Fíjate también que es muy curioso, este portón fue trasladado a Uzquiano porque en el año 1947, pues debido a la caída de un rayo, el santuario, lo que da la ermita, pues queda realmente maltrecha, realmente destrozada, se produce un incendio incluso en su interior, y a raíz de esa caída del rayo se producen 2 acontecimientos. El primero, pues la aparición de un medallón
que realmente, bueno, pues desde el momento de su aparición le han ido rindiendo cumplido homenaje a los habitantes de la zona. Y el segundo, pues pocos años más tarde, aproximadamente en la década de los 60, pues el traslado, como decimos, del Portón a esta otra población. A raíz de la caída del Rayo, prácticamente ya la ermita se queda en desuso, salvo por los habitantes de estas 5 aldeas que hemos nombrado antes, sí, que lo que hacen es ir a honrar a ese medallón que apareció misteriosamente, y bueno, pues se hacen una suerte de peregrinación todos los días 15 de agosto hacia ese lugar, hacia la ermita de Burgondo, pues para celebrar la caída, la aparición, mejor dicho, de ese medallón, Juan. Hay que decirlo, insisto, podemos ver la fotografía además en ese artículo, interesante artículo que Grupo Alfa, en el cual evidentemente tú estás integrado y formas parte mater o pater de él. Está la fotografía de ese medallón y otro montón de fotografías de un lugar que encierra más de lo que pueda parecer, que ya no es poco. Es más, esta noche, con tu permiso, también vamos a emitir algunas parafonías o psicofonías obtenidas en ese lugar. Doy por hecho que en el transcurso de una investigación, ¿no? Sí, de hecho, ¿te parece, Juanca? Te paso ya a contar cómo fue nuestro periplo por allí. Claro. Porque, bueno, realmente la ermita, aparte de estos datos que hemos comentado, pues podríamos también citar, si te parece, tiene otros 2 muy brevemente datos interesantes. Uno, por ejemplo, es su orientación, que la orientación en contra del resto de las ermitas cristianas, podríamos decir, pues tiene una orientación noroeste-sureste, que nos recuerda más pues a otro tipo de templos de época romana y griega, donde el cristianismo pues no era precisamente la religión más seguida. Y bueno, pues es muy curiosa la orientación que tiene esta ermita. Y el dato también, o otro dato también muy curioso, Juanca, si alguna vez tenéis oportunidad de ir allí, es que desde el cercano pueblo de San Vicentejo, y otra ermita llena también de claves que pues incluso templarias, si quiere decirse, que os recomiendo visitar si os acercáis, pues desde el óculo más pequeño de esa otra ermita de San Vicentejo, si uno observa desde ese óculo, pues la primera vista que tiene es precisamente también la de la ermita de Burgondo. No deja de ser interesante, ¿no? Curioso, sí, curioso. Llegamos al lugar, yo parto de la base de que llegas de día, pero hay gente que le gusta, que le pone el misterio y que directamente se planta en los sitios de noche ya, no sé. Bueno, nosotros siempre hemos sido un poco de la opinión de que si hay algo, lo hay de día y no hay de noche. Bien, somos de la misma, por tanto. Sí, no, además que, más que nada incluso por propia seguridad, porque claro, además ese sitio, Juanca, es precisamente uno de estos sitios a los que yo, desde luego, si alguien va, aconsejo que vaya siguiendo las máximas medidas de seguridad posibles, porque es un sitio que está lleno de terraplenes, lleno de agujeros. Entonces, bueno, pues desde luego, si alguien va, que vaya con mucho cuidado y sobre todo con mucho respeto, Juan. Bueno, llegamos al lugar. Cuéntanos brevemente cómo es el equipo del que se dispone. Es que muchas veces quien nos escucha piensa que a estos lugares vamos generalmente con alta tecnología made in NASA y tampoco es necesario. Pero bueno, en fin, ¿cuál era el equipo del que se disponía en este momento? No, bueno, nosotros, nuestro equipo, si se quiere decir, Juan, que realmente es sencillo hasta cierto punto, no son más que, bueno, pues una serie de grabadoras, un buen equipo de iluminación, lógicamente, que en estos sitios es lo más necesario, si se quiere, una videocámara, por supuesto, y luego, bueno, pues llevamos algún, por ejemplo, medidor de ondas electromagnéticas, pero bueno, tampoco es una cosa exagerada, y algún que otro detector de movimiento, lógicamente. Al llegar al lugar, la primera estación, la primera parada, ¿dónde la vamos a realizar? La primera parada, Juan Carlos, la realizamos pues en lo que llamaríamos la base, que sería pues el mismo pueblo de Ochate. Allí pues bueno, vamos dejando el equipo y cogemos pues parte de ese equipo para iniciar el ascenso a este lugar. Y he de decir que nada más empezar a subir hacia la ermita, nos sucede ya algo muy curioso, Juanca. Fíjate que en el mismo instante que comenzamos el ascenso, los walkie-talkie que también llevamos, y que evidentemente en esa ocasión iban apagados, puesto que los 3 miembros del grupo que estábamos encaminándonos hacia la ermita estábamos juntos, pues fíjate que comienzan de repente, Juanca, a encenderse.
Es decir, se encienden ellos solos, empiezas a escuchar el ruido pues de la interferencia ¿Sí? de la radio, de una emisora. Y claro, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando extraemos los walkie-talkies de su correspondiente funda y vemos que vuelven a estar encendidos? Volvemos a apagarlos, seguimos ascendiendo y apenas hemos transcurrido unos metros, de repente los walkies comienzan otra vez a sonar. Vaya, ya aquello ya nos puso un poco en alerta de hacia dónde estábamos encaminándonos, Juanca. Evidentemente, alteraciones electromagnéticas que en muchas ocasiones se producen en los lugares que tienen, vamos a denominarlo, impregnación o tienen algún tipo de anomalía paracientífica, si lo podemos decir así, ¿no? Incluso fíjate, Juanca, que nosotros en un determinado momento ya, viendo que evidentemente aquello no era casual, pues uno de los miembros del grupo interactuó de alguna forma con los walkie-talkies, y era curioso porque a nuestras preguntas el walkie de alguna manera respondía, de alguna manera pues escuchaba otra vez ese zumbido típico, y bueno, la verdad es que fue una sensación curiosa aquella. Mira, aquí tengo a nuestro compañero Juan Luis Díaz, que está con los dientes largos porque tú sabes que a él le gusta perderse en estos lugares, pero a él le gusta hacerlo solo. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Con los dientes largos. Buenas noches, Juan Luis. Hola, buenas noches. Con los dientes largos, ¿no? Escuchando a Daniel. Sí, me trae buenos recuerdos. Te trae buenos recuerdos que vamos a repetir. Ya vamos adelantando que estamos preparando cositas interesantes en ese sentido. Se está madurando. Se está madurando, ¿no? Bueno, no te vayas muy lejos, Juan Luis, porque además veo que trajiste dulces y cosas. Lo siento, Dani, pero los dulces no te los podemos mandar vía telefónica, ¿eh? Eso sí iba a decir, eso no se dice, que estamos en la hora de... Vamos, esta zona ya hay hambre. Bueno, hacemos una foto, la ponemos en el Facebook y así la disfrutas. A ver. Venga. Dani, no convence mucho, pero va. Estamos entonces en ese lugar, con esas anomalías supongo yo que ya uno se pone en alerta e inmediatamente después pues la primera inercia es la de poner a grabar, ¿no? Claro, sí, llegamos, bueno, ya esto ya te digo fue en el camino de ascenso, digamos, y finalmente pues cuando ya llegamos a la ermita, evidentemente, bueno, pues iniciamos lo que es el perimetraje, por decirlo de algún modo, del edificio, comenzamos a colocar pues los sensores que llevamos de movimiento y bueno, pues empezamos a ver pues hacia dónde podemos o por dónde podemos entrar al interior de la ermita, porque el problema que hay, Juanca, es que está tan mal cuidada y en tan mal estado que toda la parte frontal de la ermita está totalmente derruida y llena de piedras, por lo tanto es muy muy peligroso tratar de ascender por esa parte. Se puede hacer, pero realmente pues no nos merecía la pena sufrir ninguna caída, con lo cual pues comenzamos en este caso a rodear la ermita para tratar de encontrar otro acceso al interior. Finalmente lo hacemos, encontramos otro acceso al interior y accedemos a lo que sería la antigua sacristía de la ermita, ¿vale? Allí lo primero que te llama la atención, Juanca, es unas curiosas pintadas pseudo-satánicas, la típica estrella satánica. Sí, las estamos viendo ahora por internet en ese magnífico reportaje, la verdad que sí, que impactan, que son además muy extendidas en estos lugares donde se hacen pseudo-ritos en el sentido que tú apuntas, ¿no? Digo pseudo porque efectivamente no tiene nada de rito. Claro, por eso. Pero bueno, quieras que no, ese tipo de imágenes te impactan siempre de alguna forma. Y lo primero que personalmente noto al llegar allí, porque fui la primera persona que accedía a ese sitio, fue pues una fluctuación en lo que es la temperatura brutal. Nosotros normalmente solemos llevar siempre también un termómetro digital, láser, que bueno pues nos permite medir la temperatura, digamos, de la zona. Entonces, bueno, pues de repente, imagínate, era una noche fría, también hay que decirlo, pero imagínate una bajada pues fácil de 6-7 grados de repente. Es decir, nada más acceder a la zona de la sacristía, pues notar una bajada brutal de temperatura. Recuerdo, al haber leído tu artículo, el artículo del grupo, que hablabas de una piedra con forma de tumba, ¿no? Claro, aquello fue muy curioso, Juanca, porque fíjate que cuando yo accedo a esa zona que te comento, pues lo primero que hago es colocar la grabadora y empezar a grabar,
y después, bueno, pues efectivamente con lo que es el detector de campos electromagnéticos comienzo a hacer un barrido por la pequeña estancia. Es una estancia muy pequeña, de apenas 4 o 5 metros cuadrados, y bueno, pues comenzó a hacer un parámetro con este aparato. Y efectivamente ahí observo una pequeña piedra con apariencia de losa. No digo que fuera una losa, pero bueno, tenía esa apariencia. Y lo que primero observo cuando enfoco con el detector de campos electromagnéticos hacia esa zona, pues es, Juanca, que absolutamente el aparato enloquece. Unas variaciones, unas fluctuaciones tremendas, ante lo cual, pues evidentemente, aviso a los compañeros para que se vayan acercando ya hacia donde yo estoy y podamos, bueno, pues iniciar ya las grabaciones correspondientes y sacar todo el material posible. Dani, ¿a qué te suena esta expresión? Chicos, todo el trabajo realizado desde Ochate hasta aquí se ha borrado, no nos ha quedado nada, se borró todo. Eso nos suena mucho a una cosa muy dolorosa, Juanca. Cuando se borra el material y uno no sabe por qué a veces, ¿no? Eso fue, sí, no, además allí fue una constante, en este punto fue una constante, porque no solo se nos borró todo el material, que ahora si quieres te explico además cómo coincidió o en qué momento coincidió, sino que además, bueno, las baterías de las cámaras fotográficas se nos fueron también en un par de ocasiones, las grabadoras también fallaron. Aquello la verdad es que era un punto a nivel electromagnético, era realmente interesante. Y lo de la grabación que tú dices fue también muy curioso, Juanca, porque fíjate que coincidió en que, bueno, cuando ya estábamos los tres en aquel lugar, en el que se existía, pues lo primero que mis dos compañeros también notan al acceder, aparte del frío, es que sobre nuestras cabezas están revoloteando una suerte de 3 pájaros. No supimos al final identificar qué tipo de pájaro, pero bueno, el caso es que en un determinado momento, mientras estamos realizando las correspondientes grabaciones, pues estos 3 pajarillos se detienen. Todo el rato habían estado muy nerviosos, no paraban de revolotear sobre nosotros. Entonces, bueno, en un momento dado, todo se queda en silencio y estos 3 pájaros se detienen al unísono, es decir, ya queda todo en absoluto silencio. En este momento, mi compañera María, pues, inicia una grabación con la cámara de vídeo para grabar precisamente las fluctuaciones que yo en ese momento estoy detectando, pues, al enfocar a la susodicha piedra. ¿Qué ocurre? Pues que en ese instante, justo cuando María está grabando este momento, pues no sabemos por qué, Juanca, pero recibe un golpe en el brazo. Y cuando digo golpe, es golpe, Juanca, literal. O sea que una fuerza, digamos, desconocida, la golpea. Exacto. En un principio, claro, bueno, pues uno lo primero que trata de hacer ante estos casos es racionalizar un poco lo que ha ocurrido. Pensamos en los pájaros, con nuestro primer pensamiento, es decir, bueno, pues igual se han vuelto un poco locos con las luces de las linternas y han decidido bajar a rastrear, pero los pájaros seguían en absoluta quietud, Juanca. Evidentemente mi compañera, bueno, pues se nota nerviosa, se mira el brazo y fíjate que incluso a través de la ropa de abrigo que llevábamos por las temperaturas, pues observa un moratón en su brazo y bueno, pues la primera intención de ella evidentemente es irse de allí, porque ciertamente no fue nada agradable. Tratamos de tranquilizarla y bueno, finalmente pues continuamos grabando, pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando ocurre precisamente eso que tú habías comentado? De repente la videocámara se funde en blanco, se queda toda la pantalla en blanco y nuestra compañera pues emite este lastimero grito que tú has pronunciado, Juanca. Si te parece, Dani, en estos últimos 2-3 minutos vamos a escuchar esos cortes que además son escuchables, son audibles a través de internet también, en ese artículo. Vamos a escuchar, si te parece, algunos de esos cortes que has tenido a bien ofrecernos. Vamos a escuchar el primero, si te parece, en el que, tras el análisis parafónico que realiza, si no recuerdo mal, nuestro buen amigo Modesto Mendiola,
Bueno, entre un montón de gente que trabaja en el equipo, él, pues para la psicofonía es un crack, ¿no? Escuchamos la primera en la que parece adivinarse, lo repetimos 3 veces, parece adivinarse algo así como la ahuyenté. Y ahora me comentas algo. Correcto. Viene a ser algo así como la ahuyenté, ¿no? Exacto, exacto, Juanca. Y fíjate que esta voz masculina ¿sí? La obtuvimos precisamente en ese momento del golpe que contábamos antes, con lo cual, bueno, pues de alguna forma nos deja claro cuál era la intención de este impacto, desde luego. La de asustar a María. Desde luego, más claro imposible. Escuchamos un nuevo corte y en este parece que adivinamos algo así como yo no aguanto. Este es más eléctrico, Dani, además como sujeto desde una portadora, yo no aguanto, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente, y además este es muy, muy curioso porque precisamente esa frase fue lo primero que dijo la compañera cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando recibió el golpe, lo primero que dijo fue precisamente eso. Es decir, después su primer instinto de yo no aguanto, me voy de aquí. Vamos, que en cierta manera un efecto reflejo del audio, digamos, lo refleja la parafonía, ¿no? Claro, a nosotros nos llamó muchísimo la atención esta inclusión, precisamente por eso, por lo que tú comentas, porque es como una repetición de lo que la compañera había dicho segundos antes. Vamos a escuchar el tercer corte. Aquí ya no sabríamos bien, no sabrías interpretar la besa o la beso. Vamos a escucharlo. Aquí entramos en lo de siempre, Dani. Aquí sí. Se hace complicado la interpretación, ¿eh? Es quizá la más complicada de las tres. De hecho, nosotros en el reportaje original lo pusimos también así porque ciertamente nos costaba también identificar si era la besa o la besó. En cualquier caso, tiene también cierta relación con lo que sucedió, porque, bueno, evidentemente ante el estado de nerviosismo que tenía la compañera, bueno, pues el resto de compañeros, yo incluido, pues besamos a María para que tratara de tranquilizarse y, bueno, pues para animarla, con lo cual, bueno, pues también tiene su relación con lo que sucedió. En 30 segundos vamos a escuchar la última que tenemos preparada. Viene a decir algo así como yo me ahogué aquí o yo me he ahogado, algo así, ¿no? Esta me cuesta más, yo te voy a ser sincero, me ahogo yo de escucharla, pero no sé, en fin. Esto es más compleja. Esta es más compleja, de ¿no? escuchar, es un poco eléctrica y al mismo tiempo también tiene una cadencia como mucho más lenta y tiene incluso una doble cadencia, es algo así como yo me ahogué y luego dice aquí, como más rápido, como si cambiara el ritmo. Y destacar de esta grabación que realmente a nosotros también nos sorprendió bastante, porque de las 4 que hemos escuchado, esta ya la escuchamos, bueno, esta se obtuvo ya fuera de lo que era la ermita, cuando nosotros ya descendimos de nuevo hacia Ochate para recoger ya el material que habíamos dejado allí, pues bueno, ante lo que nos había sucedido en la ermita decidimos hacer un breve descanso, una parada, digamos, para respirar hondo, y bueno, pues allí iniciamos también una grabación, una prueba, digamos, si se quiere, pues a modo de despedida de aquel lugar. Y bueno, pues en esa grabación fue donde quedó registrada esta otra inclusión. Y digo que tiene su relevancia, porque poco después ya, cuando nos encontrábamos en Madrid, ya analizando todo el material, pues descubrimos que a pocos metros precisamente del lugar donde nosotros habíamos realizado esta grabación, pues se produjo la trágica muerte de un compañero, de Alberto Fernández. Sí, periodista e investigador de los grandes, sí. Exactamente, de hace ya muchos
muchísimos años, del 87 creo recordar que fue, y bueno, pues que presuntamente terminó además con su vida de esa lamentable forma, ahogándose, al parecer, o eso dijeron las crónicas de la época, pues muy cercano, ya te digo, al lugar donde nos encontrábamos, aunque nosotros ciertamente desconocíamos que ese había sido el lugar. Daniel, que como siempre es un placer tenerte con nosotros, que la madrugada avanza, que no queremos abusar más de ti, más de lo que ya estamos haciéndolo. Quiero mandar un fuerte abrazo, no solo para ti, sino también para María Ferrandis, porque junto con Miguel Dávila, que también les acompañó en este trabajo, bueno, forman todo un equipo, los consideramos amigos. Estuvimos hace no muchos días en Madrid tomándonos ese pincho que se repetirá con total seguridad, porque al margen de lo que hagamos, también existe la amistad. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte, Juanca, a ti y a todo el equipo, por supuesto.